¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Nosotros muy bien, por suerte. Bueno, me Bueno, alegra. ¿qué análisis, qué es lo que estás viendo en este inicio de 2021 cuando pensamos en ganadería? Ganados y carnes, todo asociado, ¿no? Bien, a ver, para ponerle primera, creo que lo que veo que va quedando atrás el valor de la carne y nos estamos encontrando con el precio de la carne. ¿Qué quiero decir con esto? Terminamos un fin del 2020 con precios que habían dado un salto más que importante y con precios al consumidor que se convalidaron y que la verdad nos sorprendió mucho. Y ahí es la parte del capítulo uno que yo le llamo valor carne, que es en el sentido de que todas estas cuestiones de las fiestas, reencuentros familiares, etcétera, permitió que se convaliden precios que en otro momento eran inimaginables. Pasado ese momento, la parte más emocional, la parte más blanda del mercado, arranca el 2021 y nos empezamos a encontrar ahora con el precio, ¿no? Ahora es como que, bueno, ya pasó un poco lo emocional, la parte esta de los reencuentros y demás, y ahora nos empieza a pesar en la ecuación la realidad económica de los consumidores y llegamos a un enero que, como ustedes bien siguen todos los días, tenés menos hacienda en Liniers, hay menos por la faena, sin embargo los precios no subieron. Entonces cuando querés apretar un poquitito para adelante y vas tanteando el mercado interno, te vas dando cuenta que no hay tanta capacidad de absorber nuevos saltos de precios, a pesar de que tenemos la expectativa de que en las próximas semanas el precio esté firme por una cuestión que pasa todos los años, básicamente, que hay un bache de oferta, que es lo que vienen hablando ustedes, venimos hablando todos, de que los feedlots se fueron vaciando como casi todos los años, a fin del año anterior, entonces va a tener un bache de oferta, que eso tendría que ser un factor alcista para los precios. Diego, ¿fue sorpresa para vos el nivel de faena de enero? Apenas poquito más del millón de cabezas, cuando veníamos 1.200.000 arriba en los últimos meses del año pasado, porque en definitiva fue el peor enero de los últimos 42 años. Sí, la verdad me sorprendió un poco. Primero vi el número, un 14% abajo y me pareció mucho. Después empecé a corregir por los días hábiles y estabas más o menos un 6% abajo de otro enero, porque justo te tocaron los feriados de principio de año. Después sumé algún contenido climático de lluvias, más otras cuestiones que hubo conflictos, viste, con el tema de los transportes y demás, que dije, bueno, eso seguramente jugó de alguna forma e hizo bueno, que la faena sea la que nos sorprendió a principio de mes. Lo que estamos viendo es falencia muy fuerte en la oferta de vacas, que es lo que busca el frigorífico exportador para negociar con China. Hablamos la semana pasada de un 25%, una cuarta parte apenas del volumen encerrado en el mercado de Liniers, que sabemos no es el generador de oferta más importante de la Argentina, pero es un caso testigo. ¿Es lógico que se dé este volumen de vacas para faena en este tiempo del año? Bien, para este tiempo del año, por lo general escasea un poco la vaca, hasta ahora empezamos a entrar después en lo que es más otoño-invierno, que ahí de nuevo empieza estacionalmente a tener mayor oferta de vaca. Entonces, por lo general la oferta de vaca en esta parte del año no es muy abundante. A partir de ahora, cuando se empiezan a hacer los tactos y demás, empieza a salir o sea, la vaca improductiva famosa que va para China u otro destino, y ahí empezamos a tener quizás la mayor abundancia de oferta. Pero es normal y por eso siempre decíamos, bueno, hasta abril, mayo, hasta la zafra, vas a tener precios firmes para la vaca, y sobre todo si China sigue presionando fuerte sobre el mercado. Entonces, en ese sentido, yo no me sorprende tanto que la oferta de vaca en este momento del año, en el pre-zafra, sea bajo. Diego, estamos notando que le cuesta a la demanda encontrar hacienda livianita, el macho sobre todo, de 350 kilos para abajo, que hay como una revalorización del aspecto productivo de generar más kilos sobre ese macho. ¿Esto por qué se está dando? ¿Tenés algún tipo de dato, de análisis que nos permite entender el por qué se da esta situación? Bien, buen punto. Empezamos hablando de la faena de enero, y dentro de la faena de enero, cuando empezás a indagar un poquitito, te das cuenta de lo que más sorprende, que cayó abruptamente, es la faena de livianos, tanto macho como hembras, que las podés asumir como de origen fildotero. Entonces, por un lado tenés esta cuestión que te empieza a pegar la situación de los fildos del año pasado, que cargaron menos y ahora sale menos.
Y después, esto ya me meto más a nivel empresa y cuestiones que voy viendo en la diaria con clientes y demás, es que ves que cada vez más van tratando de sumar más kilos. El año pasado tuviste durante gran parte del año una relación más que adversa para los engordes a corral de corto plazo. Tenés una relación ternero-novillo que te hacía arrancar el negocio muy desde abajo y después le tenías que pedir demasiado el precio para dar vuelta esa ecuación. Después se sumó el precio del maíz. Entonces, a partir de estas cuestiones, dentro del universo que trabajamos nosotros, estamos viendo que se trata de hacer una recría previa y después la terminación con el mínimo grano posible, y eso te implica menor oferta en el corto plazo de animales livianos, menor cantidad de cabezas, pero después se va a compensar seguramente con hacienda un poco más pesada. Eso me parece que lo que estamos viendo, que no es que pasó de moda, que no se está haciendo feedlot liviano, para nada, pero sí veo una reducción en ese modelo que fue quizás el que le dio origen al feedlot, ¿no? Los primeros días, o cuando fue el boom del feedlot, que arrancaba también como un componente fuerte financiero, era de hacer ese animal liviano para consumo interno. Bueno, hoy, cuando ves las variables, los precios relativos, ese negocio no te está dando muy bien hace rato, entonces se le empieza a poner cabeza para tratar de diluir costos y generar un animal más pesado y con posibilidades de tener un modelo de negocio más exitoso. ¿Cómo estás viendo la demanda internacional en este inicio de 2021, donde la pandemia sigue ejerciendo un papel preponderante en las decisiones de algunos países, sobre todo aquellos que siempre demandaron desde la Argentina productos de calidad? Veo firme y sorprendentemente positivo el tema de China. Ahora en estos días está el año nuevo chino y quizás que pensamos a principio que iba a ser un afloje y quizás que iban a tener un afloje también en precios, hasta ver cómo le iba este año con su festividad principal. Sin embargo, vemos China con valores más que firmes, han crecido los precios de los cortes y los sets que van hacia China, y eso es fundamental para nosotros, el 75% de lo que exportamos. Del otro lado, si nos pasamos para Occidente, ahí entramos a una Europa que sigue peleándola contra el COVID, con todo lo que es las cuarentenas, las restricciones, los toques de queda, etcétera, y la cuota Hilton es el mejor ejemplo de la situación. El precio refleja la realidad. $7.500, $8.000 la cuota Hilton está muy lejos de su precio promedio de referencia. Entonces, vemos que para Europa va a haber que esperar un poco más, primavera, verano europeo, que cambie el clima y sobre todo que avance la vacunación. Claro. Eso es fundamental, que vayan generando cierta inmunidad para que se traduzca en una reactivación económica, que es lo que todos esperamos, lo que habla el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Bueno, que se traduzca en reapertura de todos los servicios gastronómicos para de nuevo recuperar ese cliente, también que tome más fuerza Israel, Chile y Estados Unidos, bueno, que ahora estamos con la cuota de nuevo a partir de enero, que también sirve para traccionar. Pero esperando Europa, entonces para los productores de novillo destino UE, va a haber que esperar un poquito más. Quizás que pensamos que febrero, marzo, ya Europa iba a tener bastante solucionadas sus cuestiones. Sin embargo, me parece que la cuestión viene un poquito más lenta y lo veo más para abril, mayo. Está empezando a salir la zafra del ternero. ¿Ves alguna rareza, alguna novedad para esta zafra en función de la demanda de ese ternero, Diego? No veo, a ver, veo que va a seguir estando vigente esta cuestión de refugio-valor. O sea, las cuestiones macroeconómicas argentinas no cambiaron prácticamente con respecto al año pasado, y el que vende se va a querer posicionar en patas antes de quedarse en pesos. Las restricciones al dólar ya sabemos que van a seguir estando, y las tasas de plazo fijo son súper negativas. Entonces, me parece que el ternero va a seguir siendo un refugio de valor, sobre todo por lo que pasó a fin de año pasado. Veo que muchos productores, muchas empresas se quedaron con ese salto y con ese reacomodamiento importante de precios, que hoy tenés un buen precio de venta del gordo. Quizás que a todos no les alcanza, pero sí eso envalentonó a los productores y están dispuestos a convalidar buenos precios por los terneros, pensando en lo que pasó a fin de año pasado. En cantidad de terneros no vamos a tener una caída drástica. Vamos a tener seguramente un poco menos de ternero, pero sobre una producción que va entre 14 y 15 millones de terneros no tiene que ser ningún fundamento que cambie los precios. El clima, dentro de todo, está colaborando bastante, está, me parece, bastante lejos de lo que nos imaginamos en octubre y noviembre del año pasado. Viene lloviendo y eso también le da firmeza al ternero. Tenés la cuestión del maíz, que en algún momento alguno podía pensar, bueno, maíz alto, $200, eso le va a poner un techo al ternero. Yo tampoco lo veo tanto, porque a la hora de hacer números de maíz no te pega tanto en el margen del negocio. Entonces, el ternero lo veo firme, lo veo en estos valores
que ya quedan como referencia, como base, el ternero de 160, 180 kilos en torno a 200 pesos y no creo que hacia abajo no va a estar por ahí, no creo que se mueva hacia abajo de eso por más que entremos en una zafra. Por eso en parte me imagino bastante el escenario del año pasado, el ternero como refugio y apostar, sobre todo después de esta inercia que nos dejó el 2020. ¿Te hicieron ruido las declaraciones del presidente de ayer en materia de potencial aumento de retenciones y o cupo a las exportaciones? No especificó de carne bovina, pero uno intuye que va por ahí, ¿no? Sí, a ver, me hizo ruido por un lado, aunque ya ese ruido ya viene sonando hace rato. Sí. Lo que más me preocupa a mí es el poco conocimiento del sector agropecuario, ¿no? Cuando siguen insistiendo que los precios se forman en función de los costos y que los productores son formadores de precios. Eso me preocupa mucho. Cuando veo declaraciones sobre China, lo que nos compra, nos explica lo que compraba China antes, lo que compra ahora, ahí me parece una falta de conocimiento total, es una lástima eso, porque en definitiva son los decisores y los tomadores de decisiones políticas y tendrían que en un país agropecuario estar más cerca. Pero me preocupa eso, ¿no? El concepto de que los productores son formadores de precios y que los precios se forman en función de los costos. Es como si vos la semana que viene me decís, mira, el novillo esta semana te lo voy a 5% más caro porque me aumentó la luz y me aumentó el maíz, ¿eh? Entonces te actualizo los precios de referencia. Eso vos sabés que no existe. Seguimos todos los días un mercado, tendrá sus imperfecciones, pero un mercado de referencia, mercado lineal, que es competencia perfecta. No hay ningún formador de precio, ¿no? Entonces me preocupa eso, me preocupa siempre el enfoque de discutir sobre la escasez, de decir hay que sacarle a uno para darle a otro. Me preocupa esa visión de corto plazo, de decir, bueno, la mesa a los argentinos y no ver la película hacia adelante, cuando la película ya te la pasaron hace poquitos años atrás, en colores y en alta definición, no hay que remontarse al blanco y negro. Ya sabés lo que pasa cuando vos alterás el mercado, cuando aumentás las retenciones, cuando reducís las exportaciones, desincentivás la producción y lo que desincentivás no lo vas a ver hoy, porque en principio festejan y se abrazan todos, dicen, mirá qué fácil que era, ahora tenemos la carne barata. No, después en 3 o 4 años tenés un desastre y ese desastre te cuesta quizás 5, 6 o más años darlo vuelta. Entonces esa falta de lectura, de entender al productor, de entender los tiempos y de no ser consciente del daño que podés generar, eso me preocupa mucho. Sobre todo cuando lo vivimos hace poquito, ¿eh? Si esto fuese algo nuevo como el COVID, te lo puedo llegar a tomar. Ahora, cuando vos lo viviste hace 10 años, la verdad que no hay mucha excusa.